Recientemente el actor Lee Joo-no sorprendió a los fans con un cambio en su carrera, y es que luego de 17 años bajo JYP Entertainment habría decidido cambiar el rumbo. Mediante un comunicado el pasado 20 de marzo, JYP habría informado que el contrato exclusivo de Lee Joo-no con JYP concluiría el próximo 15 de abril, y después de una larga y sincera discusión se decidió que Lee Joo-no no renovaría su contrato con la agencia, por lo cual agradecían a Joo-no por haber formado parte de la compañía durante 17 años y ahora él buscaría oportunidades en otros países para sus actividades nacionales. Además también afirmaron que él tenía la intención de continuar bajo JYP para sus actividades en Japón. Recordemos que Lee Joo-no habría debutado como ídolo de K-pop formando parte del grupo 2PM en 2008 bajo esta agencia, y habría iniciado en actuación un año después junto al grupo en el drama Style. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Ante el próximo estreno de la película The Match, en la que el actor Yoo Ah-in habría participado antes de enfrentarse a una fuerte controversia, el actor Lee Byung-hun y el director Kim Hyun-yoo decidieron romper el silencio en torno a este tema. Primeramente, el director Kim Hyun-yoo reveló que desde su punto de vista, él fue responsable de un incidente bastante decepcionante, compartiendo que habría cometido errores como ciudadano y fue castigado por ello, por lo cual esperaba que el público vea la película con mente abierta. El actor Lee Byung-hun reveló que cuando se enteró acerca de que Yoo Ah-in habría sido elegido para el papel de Lee Chang-ho se habría sentido bastante feliz ya que nunca habían trabajado juntos, y compartió que aunque en un inicio creía que él era bastante extrovertido, resultó ser alguien sumamente introvertido, y aunque no pudo conversar demasiado con él, le pareció una persona bastante concentrada y dedicada a su papel. Por otro lado, aunque la película en un inicio habría tenido planeado estrenarse a través de Netflix, luego de la controversia habría cambiado de distribuidora, por lo cual por ahora se estará estrenando únicamente en cines de Corea el próximo 26 de marzo. Hace unos días, luego del estreno del drama Si la vida te da mandarinas, habrían comenzado a circular algunos rumores con respecto a sus protagonistas, los actores IU y Park Bo-gum, los cuales afirmaban que aparentemente ambos tendrían sueldos de alrededor de 500 millones de wones por episodio en este K-drama. Por lo cual la productora de esta historia, mediante un miembro del equipo de producción, habría decidido aclarar esta situación. Ellos mencionaron que los rumores acerca de que IU y Park Bo-gum habrían recibido 500 millones de wones por episodio son completamente falsos. Sin embargo, el tema habría iniciado luego de que en un foro en línea se compartiera una publicación mencionando que ambos actores ganaban 500 millones de wones por episodio durante su participación en When Life Gives You Tangerines, ya que la misma aseguraba que otros actores quienes de igual manera habrían tenido participaciones en producciones de Netflix habrían recibido un sueldo mayor o similar a este. Sin embargo, estas publicaciones únicamente son especulaciones. Pronto podríamos ver a los actores Park Min-young y Wi Ha-yoon en un nuevo drama thriller que llevará como título Siren. Esta será una nueva versión del drama japonés Ice World de 1999. Y es que según informes de JTBC News, ambos actores se encuentran revisando la posibilidad de participar en esta historia. Por lo cual te comparto que el drama sigue la historia de un investigador de seguros que de algún modo termina involucrado en el misterioso caso de una profesora. Y aunque este podría parecer solo un accidente, poco a poco este investigador comienza a descubrir aterradores sucesos. Y aunque por ahora no hay nada confirmado, cuéntame si te gustaría ver a estos grandes actores en este próximo proyecto. Y mientras tanto te recuerdo que próximamente tendremos a Wi Ha-yoon en algunas regiones de Latinoamérica como parte de su gira de reunión de fans a Wildly Day, ya que se estará presentando el próximo 16 de abril en Santiago de Chile, continuando en Sao Paulo, Brasil el 18 de este mismo mes y por último el 21 de abril estará llegando a México. Cuéntame en los comentarios si estarás viendo a este gran actor. Y en cuanto a próximas producciones de Netflix, se ha confirmado la producción del drama True Lessons basado en el webtoon Get School, el cual será protagonizado por los actores Kim Woo-yeol, Jin Ki-yoo, Lee Sung-min y Pyo Ji-hoon. La historia se centrará en una agencia ficticia de protección de derechos para los maestros, en donde Kim Woo-yeol interpretará al inspector Na Hwa-jin, mientras que la actriz Jin Ki-yoo será su compañera Na Hwa-jin, quien anteriormente formó parte del equipo de fuerzas especiales.
Sin embargo, anteriormente el webtoon había enfrentado algunas críticas ya que aborda temas un tanto controversiales, por lo cual con respecto a esto el director Hong Yong-chan compartió que eran conscientes de las críticas y preocupaciones. Debido a esto, con un fuerte sentido de responsabilidad abordarían algunos temas de manera refinada, revelando que espera traer esta historia ya que ha sido testigo de incidentes en el campo educativo. Como dato curioso, el director Hong Yong-chan ha traído historias como el popular drama Tribunal de Menores, mientras que el guión estará a cargo de Lee Nam-kyu, quien nos regaló dramas como Una dosis diaria de sol y La luz en tus ojos. Y una de las parejas favoritas en Dramalandia hace unos días sorprendió a los fans con una nueva actualización y se trata de los actores Son Ye-jin y Hyun Bin. Y es que el pasado 18 de marzo, como a veces suele hacerlo, la actriz compartió un poco de su día a día, mediante algunas fotos en las cuales se encontraba disfrutando de una salida al aire libre. Pero al final de estas mismas, ella tomó por sorpresa a los fans cuando compartió una foto tomada del brazo de un hombre, quien a pesar de que ella le habría colocado un sticker, los fans inmediatamente pudieron notar que se trataba de su esposo, el actor Hyun Bin. Por lo cual, además de mencionar lo bien que lucían juntos, los fans comentaron que colocar un sticker en una foto junto a Hyun Bin parecía ser una especie de eterna costumbre de Son Ye-jin. Y el pasado viernes fue viernes de estreno con la llegada de la película Revelación, por lo cual si aún no la has visto te comparto que la historia sigue a Min Chan, un pastor quien llega a un pequeño pueblo con la misión de establecer más iglesias. Sin embargo, un día a esta llega un hombre llamado Yang Re, y aunque él en un inicio está feliz ya que piensa que él es un nuevo creyente, pronto se desilusiona notando que tiene una tobillera de rastreo. Además, todo esto empeora cuando cree tener una revelación en la que él podría ser la persona que se habría llevado a su hijo, por lo cual ahora se encuentra dispuesto a hacer todo lo posible por castigarlo. Sin embargo, la detective Yeon-hee, quien está a cargo de este caso, también investiga a Min Chan como posible sospechoso. Como dato curioso, además, esta película cuenta con talento mexicano ya que el director Alfonso Cuarón estuvo participando como productor ejecutivo. Y el reciente regreso de Park Hyun-bin en el drama Hyper Knife rápidamente ha logrado llamar la atención de los espectadores. Y es que según expertos han descrito la actuación de Park Hyun-bin como una actuación perfecta de 100 puntos, en la cual demuestra sus excepcionales dotes interpretativos desde su mirada hasta expresiones. E incluso algunos internautas han mencionado que la actuación de Park Hyun-bin estaría a otro nivel, siendo este drama una historia bastante intensa de la cual no te puedes perder ni un segundo. Así que por si aún no lo has visto, te recuerdo que este llegó a través de Disney Plus bajo el título Traición y Redención. La historia sigue a Jung Seo, quien alguna vez fue considerada como una neurocirujana talentosa con un futuro prometedor. Sin embargo, a pesar de que era una aprendiz apreciada por uno de los mejores cirujanos de este ramo, todo cambia luego de un incidente en el quirófano, el cual hace que él termine expulsándola, por lo que ahora ella termina trabajando bajo las sombras. Esto sería todo por el video de hoy, espero que lo hayan encontrado informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.